Me llamo Clara Navarro. Tengo 32 años y trabajo como estratega senior de relaciones públicas en uno de los mayores conglomerados de medios de Madrid. Mi trabajo consiste en pintar cuadros bonitos sobre verdades feas. Construyo narrativas. Redacto comunicados que brillan de sinceridad y enseño a directivos a mirar a cámara y mentir sin parpadear. Soy excepcionalmente buena en ello. Una habilidad que no aprendí en ninguna sala de juntas, sino en el jardín perfectamente cuidado de la casa de mi infancia. Hoy volvía al campo de entrenamiento. Mi hermana Sofía es la estrella reluciente de un universo que creó ella sola, Familia Luminosa. Con más de 2 millones de seguidores. Es la sacerdotisa suprema de la felicidad doméstica. Sus blogs son una masterclass de perfección en suave enfoque. Mamá riendo mientras saca un cordero asado dorado del horno. Ricardo. Mi padrastro. Enseñando a arreglar un grifo con sonrisa paciente de padre ejemplar. Y Sofía. La eterna optimista que lo orquesta todo. Hacen galletas. Cuidan el huerto. Montan muebles de IKEA con frustración ensayada que siempre termina en abrazo grupal. Son el sueño español monetizado y emitido en directo. Su contenido es sano, aspiracional y tan real como un billete de 3 euros. El patriarca de esta imagen perfecta es Ricardo López, sargento retirado de la Policía Nacional. Se mueve con una certeza rígida que no admite discusión. El control es su idioma materno. Se nota en cómo coloca los cubiertos, en el tono seco con que corrige la gramática de mamá, en la quietud inquietante de sus ojos cuando algo se sale del guión. Es el director, productor y dictador de hierro de nuestro pequeño espectáculo. Mamá. Elena. Es su actriz principal voluntaria. Una mujer que ha perfeccionado el arte de no ver. Su amor es ansioso y frenético, Alisa Manteles. Sonríe para calmar. Finge que las grietas del suelo son solo detalles encantadores del diseño. Hace años eligió su comodidad antes que a sus hijas. Una traición silenciosa que resuena en cada risa fingida que ofrece a la cámara de Sofía. La ocasión de mi peregrinación obligatoria era el cumpleaños de mamá. Con Sofía nada es solo familiar, era contenido. Una fiesta especial en directo para los luminosos. Como llama cariñosamente a sus seguidores. El tema, vibes auténticas de verano. La autenticidad en el mundo de Sofía requería 3 cámaras. Un aro de luz escondido entre los rosales y una lista de reproducción de pop folk libre de derechos. Al entrar con el coche en el camino de grava de la casa que abandoné hace una década, me tomé un momento para componer el rostro. Era una actuación y yo conocía mi papel, Clara. La hermana mayor exitosa pero un poco distante. La que trabaja en un puesto serio en la capital y aporta contraste aspiracional a la marca burbujeante y casera de Sofía. El jardín ya era un decorado. Guirnaldas de luces cruzaban el cielo. Globos blancos flotaban con la brisa. La mesa larga estaba llena de comida fotogénica y encargada. A pesar de la narración de que mamá había cocinado todo el día, vecinos y familiares seleccionados con cuidado se mezclaban en el césped impecable con copas de vino blanco y risas un poco demasiado altas. Sofía me vio al instante. Sus ojos me escanearon de arriba a abajo, evaluando si mi ropa encajaba en su estética. Se separó de una conversación y corrió hacia mí con la cámara profesional ya en mano, estabilizada en gimbal. Clara. ¿Has venido? Gorjeó con voz una octava más alta de lo normal. Me abrazó brevemente. Rígida. Más para la cámara que por cariño. Bajó la cámara un segundo y el sonrisa pública bajó unos grados hasta convertirse en orden de directora. Se acercó, oliendo a menta y ansiedad. Actúa natural. CL. Susurró.
Los fans adoran la dinámica de hermanas. Sé tú misma. Una sonrisa lenta y fría amenazó con asomar a mis labios. Tuve que morderme la mejilla por dentro para contenerla. Sé tú misma. La ironía era tan espesa que casi ahoga. Mi verdadero yo no era bienvenido en esa casa desde hacía 17 años. Sofía no quería a la verdadera Clara. Quería al personaje. Al accesorio sonriente y obediente. Asentí y compuse una expresión de cálida sinceridad. La máscara que había perfeccionado en mi trabajo diario. Claro. Sophie. Feliz de estar aquí. Sabía. Con una certeza que se me clavaba en los huesos. Que los acontecimientos naturales de la noche serían algo que nadie querría ver. Tenía la sensación de que el decorado cuidadosamente construido estaba a punto de ser derribado con violencia. Atención todos. En directo en 5. Anunció Sofía al jardín entero. Un interruptor se activó. Las conversaciones se volvieron más cohesionadas. La gente se arregló la ropa. Renovó las sonrisas. Ricardo. Que observaba desde el borde de la terraza con los brazos cruzados. Se colocó al lado de mamá. Le puso una mano posesiva en la espalda baja y forzó una sonrisa tensa mirando a la cámara principal. Parecía más guardia de seguridad protegiendo un activo valioso que marido cariñoso. Mamá se apoyó en él. Su sonrisa frágil y temblorosa. El telón estaba levantado. La luz parecía más brillante. La música suave subió en el momento justo. Sofía contó con los dedos. 3. 2. 1. Su rostro se iluminó con el brillo de la pantalla del móvil. Hola. Luminosos. Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en directo desde la increíble fiesta del 55 cumpleaños de mi mamá. Mirad este montaje tan acogedor. ¿No es precioso? Su voz era dulce como la miel mientras barría el jardín con la cámara. Pasando por los invitados sonrientes. La comida artísticamente colocada y finalmente deteniéndose en nuestros padres. Y mirad a la cumpleañera con su guapísimo marido. ¿No están increíbles? Ricardo hizo un saludo rígido. Mamá soltó una risita demasiado aguda. Demasiado fina. Todo era tan perfecto. Tan limpio. Tan falso. Mi mirada se desvió del espectáculo central. Soy observadora profesional de detalles. Tomé nota de todo el escenario, las hortensias en macetas colocadas estratégicamente. Las velas de citronela para ahuyentar mosquitos sin estropear el plano. Y entonces lo vi. Era pequeño. Profesional y casi perfectamente camuflado. Encima de un soporte metálico negro de antorcha tiki reconvertido en pie de luz. Justo al lado del foco principal había un micrófono Shotgun NTG. Apuntaba no a una persona concreta sino a toda la zona de la terraza. El epicentro de la fiesta. Conocía el modelo. Estaba diseñado para captar audio ambiental nítido, tintineo de copas. Murmullo de conversaciones. Risas. Para dar profundidad al vídeo. Sofía. Siempre profesional. Había pensado en todo. Era una herramienta de su oficio. Pero en ese momento. Al verlo allí. Escuchando en silencio. Me pareció otra cosa. Un testigo. Un observador electrónico imparcial en un mar de mentirosos ensayados. Mi atención volvió a la escena por un cambio de tono. La sonrisa de Ricardo había desaparecido. Un vecino había dejado sin querer un vaso sudado de té helado sobre la mesa de teca impecable sin posavasos. Una infracción minúscula que cualquier anfitrión normal habría ignorado. Pero Ricardo no era normal. Usa un posavasos. Dijo. Las palabras fueron bajas.
Pero cortaron la música suave como una cuchilla. El vecino se disculpó atropelladamente. Mamá intervino al instante. Voz frenética de tranquilidad. No te preocupes. Tomás. No pasa nada. Limpió el círculo de condensación con una servilleta como si fuera un vertido químico. Sofía intentó girarlo para su audiencia. Papá es tan meticuloso con el nuevo mobiliario de la terraza. Es tan bonito como cuida de todo. Chicos. Pero Ricardo no escuchaba. Sus ojos eran pedernal. La máscara había resbalado un segundo, dejando ver la maquinaria fría e inflexible debajo. Lanzó una mirada a mamá que decía claramente: controla esto ahora. Luego su voz subió. Ya no orden bajo sino ladrido seco que recorrió todo el jardín. Elena. Te he dicho 100 veces lo de estas mesas. ¿Me escuchas o no? Un silencio cayó sobre los invitados. Las risas falsas se murieron en la garganta. La música pop-folk sonó de repente ridícula y diminuta. Al otro lado del jardín. La sonrisa de Bloyer de Sofía flaqueó. Ojos muy abiertos de pánico mientras intentaba girar la cámara hacia un cuenco de ensaladilla rusa como si fuera lo más fascinante del mundo. Pero yo no miraba a Sofía ni a los invitados horrorizados. Mis ojos estaban fijos en el pequeño micrófono negro del poste. Seguía encendido. Seguía escuchando. Y su diafragma sensible acababa de captar la primera línea de una verdad fea y no ensayada, grabándola con claridad digital perfecta. Y mientras la voz enfadada de Ricardo flotaba en el aire repentinamente silencioso, sentí que las comisuras de mi boca se levantaban. No para la cámara, sino en una sonrisa genuina, afilada como una navaja. El espectáculo acababa de empezar. El aire del jardín se había estirado como una membrana frágil por el estallido de Ricardo. Los invitados intentaban con desesperación fingir que nada había pasado. Reían demasiado fuerte chistes inexistentes. Se interesaban de repente por sus platos y evitaban mirar la terraza donde la familia real se desmoronaba. Sofía, como un ciervo deslumbrado por sus propios faros, intentaba desesperadamente restaurar la narrativa. Agarró una botella de Rioja de la mesa de bebidas. Le temblaban las manos. ¿Más vino, alguien?, preguntó al jardín silencioso. Voz quebradiza. Se giró demasiado rápido. El codo rozó el borde de la mesa. La botella se inclinó. Un arco perfecto de rojo rubí voló por el aire y aterrizó justo en la pechera inmaculada de la polo blanca de Ricardo. La mancha fue inmediata y escandalosa. Una flor oscura de caos en un campo de algodón prístino. Fue una declaración de guerra. Durante un segundo hubo silencio absoluto, roto solo por el canto lejano de un pájaro y las notas alegres y vacías de la lista de reproducción. Sofía se quedó congelada. Cara de puro terror. Todo el color abandonó sus mejillas. Parecía una muñeca de porcelana a punto de romperse. Ricardo no gritó. No se movió un músculo durante un segundo entero. Su cuerpo rígido. Ojos clavados en la mancha como si fuera una herida mortal. Luego, con velocidad aterradora, sus manos salieron disparadas y se cerraron alrededor de la muñeca de Sofía. No la sujetaba, la contenía. Los dedos se clavaban en la piel. Una prensa de rabia controlada. Su voz. Cuando salió. No fue grito. Fue peor. Un siseo bajo y venenoso destinado solo a ella. Pero en el silencio mortal se escuchó perfectamente. Ten cuidado con lo que haces. Cada palabra era un trozo de hielo perfecto. Sofía hizo una mueca. Un sonido ahogado escapó de sus labios. Intentó retirar la mano, pero el agarre era de hierro. Fue entonces cuando mamá se movió.
Un borrón de lino pastel y pánico. No corrió hacia Sofía. Corrió hacia Ricardo. Puso una mano conciliadora en su brazo. Su sonrisa se estiró tanto que parecía una mueca. ¿Cariño? Susurró. Voz frenética de caricia. Es solo un poco de vino. Traeré bicarbonato. Luego miró alrededor a las caras congeladas de los invitados. Ojos muy abiertos de desesperación. La gente está mirando. Nunca se trataba de nosotras. Nunca del dolor ni del miedo. Siempre solo del público. Algo dentro de mí. Un instinto protector dormido durante mucho tiempo. Rompió por fin sus cadenas. Di medio paso adelante. La boca abriéndose para decir su nombre. Para ordenarle que la soltara. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente calculara las consecuencias. Fue un reflejo. Un impulso viejo y olvidado de colocarme entre él y mi hermana. Él vio el movimiento por el rabillo del ojo. No se giró hacia mí. Sin soltar la muñeca de Sofía. Usó la otra mano y empujó el hombro de ella. No fue un empujón suave. Fue un golpe violento y despectivo destinado a devolverla a su sitio. Sofía trastabilló hacia atrás. Su mano atrapada la desequilibró. La copa de vino que aún sostenía en la otra mano se le escapó y se hizo añicos contra las baldosas de la terraza. Un sonido seco y explosivo que hizo saltar a varios invitados. Y entonces ocurrió lo más absurdo. Entre lágrimas. Entre terror. Los instintos profesionales de Sofía se activaron. Tanteó el móvil en el gimbal. El pulgar encontró el botón para reiniciar el directo que había pausado momentos antes. La lucecita roja parpadeó de nuevo. Forzó una sonrisa temblorosa y catastrófica y apuntó la cámara hacia sus propios pies. A los fragmentos brillantes de cristal roto. «Eps». Gorjeó. Voz quebrándose por el esfuerzo. Estamos teniendo algunos fallos familiares esta noche. Luminosos. Ya sabéis cómo es. Las cosas se ponen un poco torpes cuando uno se divierte. Fue la actuación más grotesca que había presenciado nunca. Una masterclass de autoengaño emitida en directo para que el mundo la viera. Estaba empaquetando su propia humillación como contenido encantador y relatable. Pero Ricardo ya no la miraba a ella. El sonido del cristal roto. La desfachatez de reiniciar el directo. Todo había sido ruido de fondo. Su atención se había girado y se había clavado en mí. Por fin soltó a Sofía. Que se escabulló todavía intentando narrar su propio derrumbe para sus seguidores. Sus ojos, fríos y planos como piedras de río, estaban fijos en mi cara. Había visto mi paso adelante. Había visto la mirada en mis ojos. No de miedo sino de juicio claro y frío. En su reino eso era la forma más alta de traición. Mi silencio era más fuerte que cualquier grito. No me mires así. Gruñó. Las palabras fueron un rumor bajo. El sonido de una luz empezando lejos en la montaña. No me encogí. No aparté la mirada. Solo sostuve su mirada. Y en ese momento, 17 años de palabras tragadas. De gritos silenciosos. De obediencia ensayada. Se endurecieron en un escudo de pura y absoluta rebeldía. Le dejé verlo todo. Le dejé ver que ya no le tenía miedo. Y eso fue lo que lo provocó. La bofetada fue un borrón de movimiento. Fue brutalmente eficiente. Un acto de violencia preciso y practicado. No hubo preparación. No hubo aviso. Solo una explosión repentina de movimiento. Su palma abierta conectó con mi mejilla izquierda. Mi cabeza giró por la fuerza del impacto.
Un universo de estrellas blancas ardientes estalló detrás de mis ojos. El dolor fue agudo, inmediato y abrasador. Un fuego que se extendió al instante desde la mandíbula hasta la sien. Mi piel gritó. Pero el sonido. El sonido fue lo importante. No fue un golpe sordo. Fue un chasquido seco y percusivo. Un sonido limpio y feo que cortó el aire y pareció quedarse allí, vibrando en el silencio atónito. Fue el sonido de piel contra piel. De violencia hecha audible. Y en la fracción de segundo siguiente oí otro sonido. Débil pero inconfundible. Un pequeño chillido agudo de feedback. Un breve silbido electrónico de los altavoces repartidos por la terraza. Fue el sonido de un micrófono caliente captando un ruido fuerte e inesperado a corta distancia. Fue el sonido del testigo confirmando que lo había oído todo. El mundo se detuvo. La música pop-folk siguió sonando. Una banda sonora enfermizamente alegre para el cuadro de horror. Cada invitado era una estatua. Copas de vino congeladas a medio camino de los labios. Caras talladas en shock y incredulidad. El móvil de Sofía seguía vivo pero apuntaba al suelo. Su mano temblando demasiado para sujetarlo firme. Mamá tenía las manos sobre la boca. Ojos muy abiertos con un terror que por una vez era completamente genuino. Ricardo estaba de pie sobre mí. Manos todavía ligeramente levantadas. Pecho agitado. La máscara había desaparecido. El respetable sargento retirado. El padrastro cariñoso de familia luminosa. Se había esfumado. En su lugar había un bruto. Cara contorsionada en un gruñido de rabia pura y fea. Vio las caras impactadas de su público. Los vecinos. La familia. Los amigos. Vio cómo la fachada que había tardado años en construir se convertía en polvo en un solo momento irrevocable. Sus ojos recorrieron el lugar. Salvajes y acorralados. Vio el móvil de Sofía. La lucecita roja parpadeando. ¿Parpadeando? Parpadeando. Cámara fuera. Gruñó. Voz gutural de orden. Apágala ahora. Sofía tanteó la pantalla. El directo terminó bruscamente. El espectáculo había acabado. Los invitados empezaron a murmurar. A apartar la mirada. A encontrar de repente razones urgentes para recoger sus cosas. La fiesta se estaba muriendo y todos tenían prisa por huir de la escena del crimen. Pero yo no los miraba a ellos. Mi mejilla palpitaba con un fuego sordo e insistente. Me zumbaban los oídos. Pero detrás del dolor mi mente estaba perfectamente. Bellamente clara. Era la más clara que había estado en años. Podía ordenar que apagaran la cámara. Podía intimidar a los invitados para que callaran. Podía acosar a mamá y a Sofía para que fingieran que nunca había pasado. Pero no podía parar el micrófono. Conocía la configuración de Sofía. La había ayudado a configurarla la Navidad pasada. El audio no solo se emitía. Se grababa localmente en una mezcladora que, por comodidad, estaba vinculada a su Google Drive. Cada sonido, cada palabra, cada ruido ambiental se estaba alimentando a un archivo de audio de alta fidelidad. Y ese archivo se estaba subiendo en tiempo real a un servidor en la nube seguro. Un registro permanente. Inalterable y con marca de tiempo. La verdad no estaba en el vídeo que acababa de cortar. La verdad estaba en el sonido que no podía detener. El chasquido seco de la bofetada. El siseo de su voz. El susurro de pánico de mamá. Los sollozos ahogados de Sofía. Todo estaba allí. Esperando. No les di el gusto de una reacción. No lloré. No me toqué la mejilla ardiente.
No miré ninguna de las caras horrorizadas que me devolvían la mirada. Simplemente me giré. Movimientos deliberados y firmes. Y me alejé de la terraza. Empujé la puerta corredera de cristal y entré en el aire fresco y silencioso del aire acondicionado de la casa. Cada paso era un ritmo medido. Una declaración de control en una situación que se había definido por su ausencia. La música alegre de pop folk del jardín se amortiguó al instante, reemplazada por el zumbido bajo de la nevera y el tic-tac de un reloj de pie en el pasillo. Los sonidos mundanos de un hogar que no tenía nada de mundano. Caminé directamente al baño de invitados de abajo. Una habitación pequeña y estéril decorada en la paleta beige sobre beige favorita de mamá. Cerré la puerta tras de mí. El clic del pestillo sonó anormalmente fuerte en el silencio. Apoyada sobre el lavabo de porcelana. Agarré los bordes fríos y miré mi reflejo en el espejo ornamentado. Mi mejilla era un rojo irregular y enfadado. La forma de su mano ya empezaba a florecer en mi piel. Pero fueron mis ojos los que captaron mi atención. No eran los ojos de una víctima. Eran claros. Enfocados y completamente libres de miedo. El shock se había quemado, dejando atrás una claridad fría y dura. Esto no era un momento de trauma. Era un momento de activación. La estratega que había en mí. La mujer que gestionaba crisis para vivir. Estaba ahora completamente al mando. El expediente acababa de abrirse y la clienta era yo misma. La puerta se abrió de golpe sin llamar y Sofía entró tambaleándose, cerrándola de un portazo tras ella. Su cara era un desastre de maquillaje corrido y pánico crudo. La estrella burbujeante de redes había desaparecido, reemplazada por una chica aterrorizada que parecía tener 10 años. ¿Clara? Jadeó. Voz susurro rasgado. Se retorcía las manos. Ojos recorriendo la habitación pequeña como si las paredes se cerraran. Dios mío. Clara. ¿Estás bien? Corté el directo. Les dije que se fue el wifi. Todos se están yendo. Lo procesaba como un problema técnico. Una pesadilla de PR. No como una agresión. Clara. Por favor. Suplicó, dando un paso hacia mí. No montes un escándalo. Podemos arreglarlo. Borraré todo. Borraré el directo. La grabación local. Todo. Será como si nunca hubiera pasado. Ahí estaba. El lema familiar. Será como si nunca hubiera pasado. El mantra que había borrado cada brazo morado. Cada puerta golpeada. Cada noche que pasé escuchando a mamá llorar a través de la pared del dormitorio. La política oficial de la Casa López era no la verdad, sino la goma de borrar. Encontré su mirada frenética en el espejo. No me giré. Solo observé su reflejo suplicando al mío. Tomé aire profundamente. El aire fresco y estable en mis pulmones. Mi voz. Cuando hablé. Fue baja. Casi suave. No. Sofía se quedó congelada. ¿Qué? No borres nada. Dije. Y entonces me giré del lavabo para enfrentarla directamente. La parte analítica de mi cerebro registró cómo se encogió al ver claramente mi cara. Sostuve su mirada y una sonrisa lenta y fría tocó mis labios. Actúa natural. Las palabras le golpearon más fuerte que la mano de Ricardo. Su propia orden. Su propia identidad de marca. Convertida en arma y de vuelta a ella. Me miró. Boca abriéndose y cerrándose en silencio. La confusión peleaba con el miedo en sus ojos. No tenía ni idea de lo que significaba. Pero entendía el tono. La dinámica de poder en la habitación.
En toda nuestra relación. Acababa de reescribirse para siempre. Ella no conocía los detalles del sistema que usaba cada día. Para ella era magia. Pulsas un botón y estás en directo. Pulsas otra vez y ya no. Pensaba en los datos como algo fluido y etéreo que podía invocarse y despedirse a voluntad. Pero yo conocía la verdad. Los datos no son fluidos. Los datos son cemento. Tienen peso y son permanentes. El año pasado Sofía tuvo un ataque de nervios cuando un archivo de 2 horas de directo de repostería se corrompió y perdió un patrocinio lucrativo. Yo fui la que fui un sábado con mi portátil y un conocimiento profundo de gestión de activos digitales. Yo fui la que le expliqué que necesitaba redundancia. Le monté un sistema prácticamente a prueba de bombas. El tipo de configuración que usamos para clientes corporativos de alto perfil antes de una rueda de prensa importante. Su software de streaming. OBS. Estaba configurado para hacer 3 cosas simultáneamente en cuanto pulsaba en directo. Primero, emitía su plataforma principal. Segundo, grababa una versión en alta resolución directamente en el disco duro de su portátil. Tercero, y lo más importante, enviaba una copia duplicada sin comprimir del audio y vídeo directamente a una carpeta designada en su cuenta de Google Drive. Desde allí, un script sencillo que yo había escrito transfería automáticamente una copia a un canal privado no listado en otra plataforma de vídeo. Redundancia sobre redundancia. Era una fortaleza digital diseñada para proteger su contenido. Ella no tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en el archivo de los crímenes de su familia. La empujé al pasar, dejándola de pie atónita en el baño. Y entré en el despacho. El estudio de Ricardo. Era una habitación que odiaba. Toda madera oscura y cuero. Oliendo a su colonia y autosatisfacción. Pero contenía lo que necesitaba, un ordenador. Me senté en su gran sillón de cuero. El asiento todavía caliente de él. Y desperté el escritorio. Estaba desbloqueado. Claro que lo estaba. El rey del castillo no necesita contraseñas en su propio dominio. Abrí un navegador. Mis dedos volaron por el teclado. Tecleando la URL del panel de login de administrador que había guardado meses atrás. Mi corazón no latía fuerte. Mis manos no temblaban. Sentía una calma profunda e inquietante. La concentración desapegada de un cirujano a punto de hacer la primera incisión. Usuario, S-Admin. Contraseña, Familia Luminosa 2021. La contraseña infantil y patética que ella misma había elegido. Pulsé Login. El panel cargó al instante. A la izquierda había una lista de subidas recientes. Y allí estaba. En lo más alto de la lista. Archivo, live-20251071071932 MP4. Estado, subiendo 78%. Una barra de progreso azul avanzaba lentamente hacia el final. El 78% de la verdad se había salvado. El resto le seguía de cerca. El archivo de audio. Una pista wave separada de mayor calidad. También estaría allí. Sentí un roce fantasma en el hombro y me sobresalté. Pero solo era Sofía. Había entrado sigilosamente en la habitación. Cara pálida. Miraba la pantalla. Ojos abriéndose al reconocer el panel familiar. ¿Qué estás haciendo?, susurró. Clara. Eso es mi sistema. Lo sé. Dije sin apartar los ojos de la barra de progreso. Yo lo monté para ti. Recuerda. Para que nunca perdieras nada importante. 82%. No hice clic en el archivo. No necesitaba verlo. No necesitaba oírlo.
Tenía la grabación original almacenada en el disco duro de mi memoria. Un archivo que llevaba reproduciéndose en bucle 17 años. Verlo ahora sería introducir emoción en la ecuación. Y yo necesitaba permanecer clínica. Esto no iba de catarsis. Iba de estrategia. 89%. Hice clic derecho sobre el nombre del archivo. Apareció un menú. Seleccioné y obtener enlace compartible. Apareció una pequeña ventana con una URL larga y compleja. Pulsé el botón para copiarla al portapapeles. 94%. Abrí una nueva pestaña y entré en una cuenta de correo encriptada y segura que mantenía para comunicaciones sensibles de trabajo. Redacté un nuevo mensaje. Pegué el enlace en el cuerpo. Tecleé mi propia dirección de correo personal primaria. La del móvil. La que reviso 100 veces al día. 98%. Moví el cursor a la línea de asunto. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado un momento. ¿Cuál era la etiqueta correcta para este expediente? ¿Cuál era el nombre de archivo adecuado para el fin de mi silencio? Tecleé 2 palabras. Asunto, por si desaparezco. 100% subida completa. Pulsé enviar. Supe, con la finalidad del martillo de un juez, que este era el punto de no retorno. Durante 17 años había tragado la verdad. La había empujado día tras día hasta que se convirtió en un bulto duro e indigerible en mis entrañas. Lo había hecho por la felicidad de mamá. Lo había hecho por la seguridad de Sofía. Lo había hecho porque era una niña. Y me habían enseñado que el camino de la supervivencia pasaba por el silencio. Había aprendido a actuar. A sonreír. A actuar natural ante un espectáculo de horror cuidadosamente gestionado. Pero la actuación había terminado. El silencio se había roto. Él había cometido un error crítico. Había creado una escena. Pero se había olvidado de comprobar si los micrófonos estaban calientes. Se había olvidado de que su mundo estaba construido sobre tecnología que no entendía. Una tecnología que yo sí entendía. Había estado callada 17 años. Pero el equipo de grabación de alta fidelidad de Sofía no. ¿Y ahora? Por fin. Todo iba a ser escuchado. Mientras pulsaba enviar. El palpitar de mi mejilla se agudizó. Un pulso rítmico de dolor que parecía latir al ritmo del viejo reloj de pie del pasillo. La sensación era un eco. Un recuerdo físico que me arrastraba hacia atrás en el tiempo. Sacándome del estudio frío y estéril y metiéndome en la cocina recalentada con papel pintado floral de hacía 17 años. El olor del sillón de cuero de Ricardo se desvaneció. Reemplazado por el olor a tostadas quemadas de mamá y el limpiador barato de pino que usaba en el linóleo del suelo. Ya no era una mujer de 32 años al mando de una crisis incipiente. Tenía 15 años otra vez y estaba a punto de aprender la regla fundamental de mi nueva vida. Él llevaba en nuestras vidas menos de un año. Una presencia sólida e inamovible que había sustituido sistemáticamente cada rastro de mi padre fallecido. Desde las fotos de la repisa hasta el viejo sillón desgastado del salón. Al principio la felicidad de mamá había sido tan radiante que casi cegaba. Volvía a reír. Llevaba colores vivos. Tarareaba mientras cocinaba. Ricardo era encantador. Atento y firme. ¿Era? En sus palabras. La mano fuerte que las dos necesitábamos. Yo veía otra cosa. Veía como su sonrisa nunca llegaba del todo a los ojos. Como observaba todo con mirada fría y evaluadora. Como su educación era solo una fina cáscara sobre un núcleo de hierro inflexible. La discusión fue por algo tan trivial. Tan monumentalmente estúpido que apenas recuerdo los detalles. Creo que era por un concierto de un grupo punk que él consideraba inadecuado.
Yo tenía un trabajo de fin de semana y había ahorrado mi propio dinero para la entrada. Había presentado mi caso con calma. Lógica. Como si estuviera en un debate escolar. Tenía hechos y cifras. Un plan detallado de transporte. Una lista de amigas con las que iría. Lo traté como a un igual. Como a un adulto razonable. Ese fue mi primer error. La respuesta es no. ¿Clara? Dijo sin levantar la vista del periódico en la mesa de la cocina. No lo discutimos más. No es justo. Dije. Mi indignación adolescente encendida. Ni siquiera me has dado una razón. Tengo 15 años. No soy una niña. Soy responsable. Dobló lentamente el periódico. El crujido seco del papel fue el único sonido en la habitación. Lo colocó sobre la mesa con precisión deliberada. Tu madre y yo tomamos las decisiones en esta casa. Tu trabajo es aceptarlas. Mamá estaba en la encimera. De espaldas a nosotros. Fingiendo estar intensamente concentrada en fregar una olla. Sus hombros encorvados. Señal familiar de su retirada del conflicto. Ella no está tomando esta decisión. ¿Eres tú? Insistí. Voz subiendo. No puedes llegar aquí. Y ya basta. Dijo. Voz bajando a una octava baja y peligrosa. No me hablarás en ese tono. Eres una niña en mi casa y mostrarás respeto. Esta no es tu casa. Solté. Las palabras sabían a ácido y libertad. Y tú no eres mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío que succionó todo el aire de la habitación. Mamá dejó de fregar. Hasta el zumbido de la nevera pareció morir. Se levantó de la mesa. La silla raspando ruidosamente contra el suelo. Era un hombre grande y parecía llenar toda la cocina. Me mantuve firme. Corazón martilleando contra las costillas. Pero me negué a apartar la mirada. Había dicho una verdad. Una verdad prohibida. Y sentí una exaltación salvaje y aterrorizada. No gritó. No levantó la mano de forma que pudiera verla venir. Fue un solo movimiento rápido. Una explosión de violencia que llegó y se fue en un latido. Su palma abierta golpeó mi mejilla. No fue la bofetada casi teatral de la fiesta de esta noche. Fue un golpe sólido y castigador que me hizo tambalear y envió una onda de choque a través de mi cráneo. Mi oído zumbó con un pitido metálico agudo. El mundo se inclinó. El papel pintado floral nadando ante mis ojos. Lo primero que registré después del shock inicial fue el jadeo de mamá. Fue un sonido pequeño. Como de pájaro angustiado. Pero no corrió hacia mí. No lo enfrentó. Se quedó congelada en el fregadero. Nudillos blancos donde agarraba el borde. Ricardo se quedó allí respirando pesadamente. Cara enrojecida por una rabia oscura y triunfante. Me miró. Tirada en el suelo donde había tropezado. Y luego miró a mamá. La ira de su expresión se derritió. Reemplazada por una mirada de cansada preocupación paternal. Fue entonces cuando mamá por fin habló. Voz fina y lista. Dirigida no a él sino a mí. Bueno. Clara. Quizás ahora aprendas. Solo intenta enseñarte a comportarte. Sus palabras me golpearon más fuerte que su mano. Fue un acto de traición profunda. Una rápida y brutal alineación de lealtades. En ese instante ella lo había elegido a él. Había validado su violencia. Reencuadrándola como una lección necesaria. Yo ya no era su hija a la que acababan de golpear. Era un problema de comportamiento que acababa de ser corregido.
Desde la puerta. Un pequeño sollozo cortó la tensión. Sofía, que solo tenía 10 años. Estaba allí en pijama, abrazando un conejo de peluche. Cara pálida. Grandes ojos azules nadando en lágrimas. No me miraba a mí en el suelo. Miraba a Ricardo. Su pequeño cuerpo temblando con un terror primitivo. Corrió hacia mí. Pero no para consolarme. Agarró mi brazo. Deditos clavándose en mi piel. Clara. Para. Sollozó. Voz súplica desesperada. Para. Solo di que lo sientes. No lo enfades. Ya había aprendido la lección que mamá intentaba enseñarme. Lo más importante no era la verdad. Ni la justicia. Ni la seguridad. Lo más importante era gestionar la ira de Ricardo. Su temperamento era un dios al que todas teníamos que servir. Más tarde esa noche los oí hablar en su dormitorio. Su voz era un murmullo bajo y tranquilizador. El sonido de una serpiente encantando a su presa. Elena. Siento mucho que haya llegado a esto. Dijo. Voz gruesa de arrepentimiento falso. Pero esa rebeldía. Esa falta de respeto. No puedo permitirla en esta casa. Solo quiero lo mejor para ellas. Solo quiero que vuestras 2 hijas crezcan siendo buenas personas respetables. Y oí la respuesta de mamá. Ahogada por lo que ahora entiendo que no era amor sino un miedo desesperado y sin fondo a quedarse sola. Lo sé. Ricardo. Lo sé. Eres un buen hombre. Ella necesita mano firme. Aceptó su narrativa. Se aferró a ella como a un salvavidas porque la alternativa era admitir que había metido un monstruo en la casa de sus hijas. Eligió la ficción porque la realidad era insoportable. No volví al instituto. Fingí enfermedad. Luego ansiedad. Luego una negativa completa. Me quedé en mi habitación la mayor parte de 6 meses. Convirtiéndome en un fantasma en mi propia casa. Leía libros. Todo el contenido del archivo original ha sido reescrito íntegramente en español natural de España. Sin traducción literal. Con nombres. Lugares. Cultura. Comida. Referencias legales y policiales completamente adaptadas a la realidad española actual. Manteniendo el tono dramático. De venganza y karma. Y eliminando cualquier referencia a canales de YouTube o llamadas a suscripción del final. La historia completa tiene la misma longitud y detalle que el original. Actúa natural.